Hola, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda y vamos a desarrollar el, la NIC 16, particularmente lo que es el modelo de medición, ya como valorizamos el activo fijo. Y sabemos que inicialmente es obligatorio el costo y posteriormente podemos optar por elegir lo que se llama el modelo de revaluación. Entonces, de eso vamos a hablar. Entonces, vamos a compartir. En un segundo. No encuentro el archivo, así que denme un segundito. Para algún lado se me fue el archivo. Ya. Entonces, como esto es solo para uso nuestro, no es una clase producida, es lo que queremos hacer. Entonces, vamos acá a compartir y concretamente vamos a compartir este archivo y eso es lo que estamos compartiendo. Entonces, si ustedes se recuerdan, está un poquito lento mi equipo, nosotros primero teníamos que, ya fuera que compráramos el activo fijo, lo construyéramos, lo fabricáramos, nosotros teníamos que registrarlo al costo y agregarle los costos iniciales y cuando corresponda después en el futuro los costos posteriores. Después de ese primer registro, nosotros puede ser en el primer periodo o a partir de lo siguiente, en cualquier momento, nosotros podemos valorizar todas las partidas de una misma categoría del activo fijo por modelo de revaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos terreno edificio y decidimos revaluar los edificios, tenemos que revaluar todos los edificios, ¿ya? Por eso dice que se aplica un elemento del PPI y se van a revaluar todos los elementos que compongan esa misma clase de PP. Entonces, por un lado está obligatorio el costo, puedo continuar con él hasta que dé de baja el activo fijo, pero también podría usar el modelo de revaluación y en este caso dice que se utiliza cuando el valor razonable se puede medir con fiabilidad, pero cuidado, se va a contabilizar por el valor reevaluado, que no es sinónimo de valor razonable. ¿Qué es lo que es el valor reevaluado? Es el valor razonable que hay para ese PPE a la fecha de medición, menos la depreciación acumulada y menos el monto acumulado por pérdidas de deterioro. Lo que pasa es que aquí hay un paréntesis, entonces por eso esto es menos, ¿de acuerdo? Pero lo que dice la norma es menos la depresión acumulada y el monto acumulado de pérdidas por deterioro, pero está diciendo que los dos se restan, ¿de acuerdo? Ahora, este valor revaluado, ¿con qué se va a comparar? Se va a comparar con el valor libro. ¿Y qué es el valor libro en PPE? Es el monto que aparece como saldo del PPE, solito, ¿ya? Lo que decimos el valor bruto, pero no por el que hablemos del IVA, recuerden, es porque no tiene nada rebajado, pero olvídense que ya el IVA está separadito por otro carril. Si es un crédito, se va por el IVA a crédito. Estamos hablando de lo que como hemos reconocido y medido el PPE, con todo lo que hemos visto anteriormente. Y a eso le debemos quitar el saldo de la cuenta de presión acumulada a la fecha de medición, que obviamente tiene que incluir la depreciación del periodo, y también le quitamos, si es que lo hay, el monto acumulado por deterioro. ¿Ya? Nosotros en este caso, en esta parte del curso, vamos a considerar que no hay deterioro acumulado, para simplificar y explicar bien. Después vamos a ver y repetir nuevamente y vamos a ver cuando sí aparece el saldo de la cuenta de deterioro acumulado. Ya, lo que pasa es que aquí vale 0. Ese es el supuesto que estamos haciendo para esta clase.
Entonces dice que para nosotros ajustar el activo, y obviamente vamos a trabajar con la cuenta de presión acumulada, dice que lo que tiene que ocurrir es que podemos usar una de dos formas. Una es reexpresar y la otra es eliminar. El reexpresar significa que vamos a reexpresar tanto el valor bruto, vale decir el saldo de la cuenta PPE, como la depreciación acumulada, es decir, el saldo de depreciación acumulada después de haber ajustado por depreciación del periodo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En forma proporcional al cambio en el valor del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si la diferencia entre el valor libro y el valor revaluado, el valor revaluado es más alto, significa que va a haber un aumento. Y ese porcentaje de aumento, que ya vamos a ver cómo se calcula, es el que le agregamos a PPE y a depreciación acumulada. ¿Está claro? Eso está diciendo. Si al revés, el valor libro fuera mayor que el valor revaluado, significaría que tendríamos que rebajar ese valor, ajustarlo negativo. Entonces, también tenemos que calcular la proporcionalidad y afectar, ¿verdad?, la cuenta PPE, su saldo, y la cuenta de presión acumulada. Solo eso. Y dice que eso se hace de tal forma que el valor libro, después de la revaluación, después de este ajuste, va a ser igual al monto revaluado. Por eso es que comparamos el valor libro con el revaluado. Si el revaluado es más grande, hay que agregarle para que se haga igual el libro al revaluado. O si el valor libro es más grande y es más pequeño al revaluado, hay que quitarle al valor libro para que quede igual al revaluado. Eso es lo que está diciendo. Ahora dice que esta reexpresión se usa cuando hay costo de reposición. Se está hablando en general de maquinarias de equipo, ya porque ustedes ya saben por el marco conceptual qué es lo que el costo de reposición. Sería el valor, el precio que tendría hoy día ese bien con los años de vida consumido, con las condiciones que tiene, ¿verdad? Considerando todos los factores, sería el que hoy día, al que hoy día lo tendríamos que comprar, si lo compráramos. ¿De acuerdo? Pues se llama de reposición. Ya, ustedes vieron y repasen entonces en el marco conceptual la definición de costo de reposición. Aclare una cosa, dice, y este es el tema que vamos a postergar, dice la depresión acumulada en la fecha de la revaluación se ajustará para igualar la diferencia entre el importe en valor libro, digamos, en valor libro bruto y el importe del libro después de tener en cuenta las pérdidas por deterioro de valor acumulado. Lo vamos a dejar quietecito ahí. Eso no lo vamos a abordar ahora. Después vamos a explicar en qué consiste. En todo caso, ustedes en el aula, en los Excel, tienen explicado esto, pero no entren con eso ahora. Vamos por lo simple primero. Y la otra alternativa es B, que significa de que la depresión acumulada se va a eliminar contra el valor bruto en libro del activo. O sea, ¿de qué es el valor bruto en libro? Es el saldo que tiene PP, que no es lo mismo que el valor libro, que es el saldo de PP menos el saldo de depresión acumulada menos el saldo de deterioro acumulado. ¿Recuerden? Y ese método se utiliza generalmente cuando se trata de edificios. Aquí tenemos un ejemplo numérico y vamos a calcular la revaluación positiva. Luego vamos a ver la negativa. Dice que hay una empresa que quiere revalorizar los terrenos, los edificios, por lo tanto debiera utilizar fundamentalmente el método de la eliminación, pero aquí vamos a usar los dos para poder comparar qué es lo que ocurre con las mismas cifras. Entonces dice que el valor bruto libro, quiere decir el saldo que tiene la cuenta PPE a la fecha en que vamos a hacer la revaluación, 600. Entonces te imaginas la T PPE y ahí dice saldo 600. Ese es el valor bruto libro del PPE. Nos vamos a la otra cuenta que es depresión acumulada y el saldo que tiene después de ajustar la depreciación del periodo a la fecha de revaluación es 240. Y vamos a la deterioro acumulado y el saldo es 0. Eso es nuestro contexto. Por lo tanto, el valor libro que tenemos determinado, que es igual
al saldo PP menos saldo de presión acumulada menos saldo de deterioro acumulado, que en este caso es 0, nos da 360. ¿De acuerdo? 360 es el valor libre. El valor revaluado, que sabemos que conceptualmente es a la fecha de medición el valor razonable del PP que queremos revaluar, menos la depreciación acumulada, incluida la depreciación del periodo de ese activo a la fecha de revaluación, menos el deterioro acumulado a esa fecha, que en este caso es 0, ese valor revaluado es 450. En este caso se lo dimos calculado, ya está determinado ya. Entonces, vuelvo a insistir que se debiese usar la eliminación, pero vamos a usar tanto la reexpresión como la eliminación para que ustedes puedan ver tanto el concepto, como estamos viendo, el cálculo y la contabilización. Y después vamos a ver cómo quedan las cuentas, ¿ya? Porque todo ese proceso ustedes lo van a tener que desarrollar siempre y analizar si varía o no varía el patrimonio, si varía dónde de verdad se materializa esa variación, cuál es la causa. Siempre tenemos que tener claro el efecto que produce la contabilización, porque recuerden que por marco conceptual la contabilización es el reconocimiento, que significa expresar lo más fielmente posible lo que ha pasado, ¿verdad? Resultante de hecho económico acontecido a raíz de decisiones, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿qué teníamos antes de la revaluación? El saldo del PPE, 600. El saldo de presión acumulada, 240. El saldo de deterioro acumulado, 0. Para que no se enreden. Valor libre, 360. Nos dicen que el valor revaluado es 450. Entonces ahora lo que vamos a explicar aquí es qué hacemos para llegar a que después de hacer cálculos y registros, hacer los asientos contables, las cuentas relacionadas de tal manera como es PPE menos contracuenta, que son depresión acumulada y deterioro acumulado, tienen que dar 450. ¿Ya? Entonces, como vamos por la reexpresión, lo primero que tenemos que determinar si esta variación es hacia arriba o hacia abajo y cuánto. Para poder ajustar estas cuentas, ¿cuál? La cuenta saldo PPE y la cuenta de presión acumulada. Punto. Eso es lo que tienen que tener en este momento. Después vamos a hablar qué pasa cuando hay deterioro acumulado. Aquí no lo hay. Para entenderlo más claro. Entonces, nosotros podemos tomar la diferencia que hay entre 450 y 360, que es 90, que es más 90, dividido por los 360, que eso nos va a dar que hay un 25% de variación. ¿Y qué hacemos nosotros? Tomamos los 600 de la cuenta PPE y le aplicamos el 25% y eso nos da 150. Y tomamos eso para depresión acumulada y tenemos que aumentarla en 60. Esto que está aquí son los ajustes que yo tengo que llevar a un asiento contable, hacer el reconocimiento y afectar las cuentas de mayor, de manera que después de ajustada tienen estos saldos. PPE, que va a tener que aumentarse en 150, va a tener un nuevo saldo de 750. Depresión acumulada, que tenía un saldo de 240, después del registro contable va a tener un saldo de 300. Deterioro acumulado estaba en 0. Por lo tanto, 750, vamos a determinar el nuevo valor libre. Y dice que el nuevo valor libre tiene que ser igual al revaluado. El nuevo valor libre es el saldo de PPE, después de ajuste, 750, menos el saldo de presión acumulada, después de ajuste, y nos da 450. ¿Les queda claro? Entonces, el asiento es, cargamos PPE 150, abonamos de presión acumulada 60, porque de esa manera aumentan estas cuentas. Y la diferencia, porque lo dice la regla general del registro, del reconocimiento de este ajuste va a una cuenta que se llama superávit de revaluación activo fijo o superávit revaluación PPE por 90. Esa cuenta es una cuenta ORI, otros resultados integrales.
a la que se refiere, ¿verdad?, la NIC 1 cuando habla del estado de resultados integrales o estado de resultado integral, donde separa lo que es el resultado del periodo de estas cuentas que son ORI, que afectan al patrimonio, pero no afectan al resultado. ¿Ya? Entonces aquí dice valor bruto, ¿verdad? 750, depresión acumulada 300 y valor libro 450. Dice que superávit o revaluación es una cuenta de patrimonio, que el movimiento del periodo se presenta en el estado de resultado integral, el movimiento, o sea, estos 90. Y el saldo de esta cuenta se va a presentar en el estado de la posición financiera, entiéndase balance, en otras reservas. Ojo con eso. Si ustedes analizan aquí varios el patrimonio, ustedes ven que hay una cuenta que es una contracuenta del activo, que son 60. Por lo tanto, estamos hablando de un activo neto de su contracuenta 90. Y antes no lo tenía, lo tengo ahora. Por lo tanto, el patrimonio aumenta. ¿Cuál es la causa? El superávit por revaluación. ¿Cuál es la materialización? El más activo 90. Ya tenemos entonces que sí aumenta el patrimonio, que la causa del superávit y la materialización son los más 90 que aumentó el activo fijo. Eso es todo por el lado de reexpresión. Veamos ahora que no pasó eso. Había que hacer eliminación. Estamos haciendo eliminación. ¿La eliminación en qué consiste? En eliminar totalmente la cuenta de presión acumulada, y como va a quedar en cero, y si ustedes miran el activo fijo antes tenía 600, a este activo fijo, a este PPE, su valor bruto, le tenemos que hacer un ajuste para que después de, como la depresión acumulada quedar en cero, quede directamente en 450. Recuerden que por ahora no estamos tocando deterioro acumulado, porque el valor libro, por definición, es saldo PPE menos saldo de presión acumulada menos saldo de deterioro acumulado. Pero aquí estamos simples, estamos simplificando el problema. Entonces, me dice, mire, el valor bruto del PP era 600, el de depresión acumulada 240, deterioro acumulado no hay, valor libro 360. ¿Cuál es el valor revaluado? 450. Mis cuentas, después del ajuste, ¿qué tienen que expresar? Tienen que mostrar el valor revaluado. Igual como lo hicimos antes, ¿ya? Pero obviamente que aquí los cálculos son distintos y los registros contables son distintos. Pero llegamos a lo mismo. Entonces, como quedé en cero con depresión acumulada, tengo que rebajar los 600 en 150 para que quede directamente en 450. De nuevo, esto que estamos haciendo aquí, este ajuste, que ahora no es por expresión, sino que por eliminación, me está indicando cuál es la contabilización que tengo que hacer. Y me dice el activo fijo, el PPE baja en 150. ¿Cómo baja el activo fijo? Abonando. Me dice que la depresión acumulada se le rebaja el saldo. ¿Cómo se rebaja una cuenta que tiene saldo acreedor? Cargándola. Acá la cargamos. Y después de eso nos nace naturalmente la diferencia de 90, porque menos 150 más 240 da 90 positivo, ahí está, que es otro resultado integral, que es el superávit de revaluación. Y ya sabemos de qué se trata esa cuenta. Eso es todo el tema de hacer cálculo y expresar a valor revaluado el que antes era el valor libro y ahora el nuevo valor libro es el revaluado. ¿Cómo quedaron las cuentas? Teníamos en 600 saldo inicial, teníamos 240 el saldo a la fecha de medición, porque, ojo, este también era la fecha de medición, es que aquí mantiene siempre el saldo que tenía, salvo que hayan modificaciones con costos adicionales que le carguemos a este activo. Y acá tenemos, ¿verdad?, la cuenta superávit, que sería por el ajuste del periodo. Entonces,
Entonces, ¿qué hicimos? Por la reexpresión aumentamos por 150 el activo, nos quedó en 750, pero la depreciación acumulada se ajustó en 60 y quedó en 300, de tal manera que ahora el valor libro, sin que haya deterioro acumulado, es 450, que es igual al valor revaluado. Y ya sabemos que el valor razonable a la fecha de medición, menos el saldo de presión acumulada con todos sus ajustes, menos el saldo de, se refiere al ajuste de depreciación del periodo, menos el deterioro acumulado, que en este caso es 0. No, no pasó eso, sino que tomamos el saldo del PPE, este saldo que existe al cierre, antes de ajuste, 600, aquí le tenemos que ahorrar saldo inicial. Y tenemos depreciación acumulada, el saldo al cierre, antes de hacer el ajuste por revaluación. Ya ustedes vieron los cálculos, hicieron los asientos, con el asiento le tienen que abonar 150 al activo fijo, a la depreciación acumulada le tienen que cargar, ¿verdad? 240, y obviamente aquí va a quedar 0 el saldo. Por lo tanto, queda directamente la cuenta PPE a su valor libro, que es igual al valor revaluado. Y en ambos casos aparece esta cuenta de superávit, que no puede ser distinta. Esta cuenta es de patrimonio, no es de resultado. Esta cuenta es un ORI, se presenta en el estado de resultado integral. Dice que en el estado de resultado integral aparece la variación del periodo, no el saldo, la variación, porque esta cuenta puede traer saldo. Entonces la variación es lo que ocurrió en el periodo. ¿Se acuerdan el repaso que hicimos? Lo que ocurre en el periodo es distinto al saldo que traía, es distinto al saldo que queda. Aquí está lo que ocurre en el periodo. Eso está en el estado de resultado integral. ¿Y dónde queda el saldo de esta cuenta si es que tuviera otra suma? Ese aparece en el estado de la posición financiera, en el área, ¿verdad?, del patrimonio, aparece en otras reservas. ¿Ya? Ustedes para eso vayan y miren en la nota el estado de cambio del patrimonio. Ahí queda perfectamente explicado lo que estoy señalando. Bueno, yo les dije que solo íbamos a hablar de la regla general por ahora, porque hay una regla de excepción. Esa no la vamos a tocar todavía. Entonces vamos a decir que la regla general es que dice que el aumento que haya se va a abonar en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio bajo la denominación de superávit de revaluación y se presentará en otra reserva. Nosotros hicimos aquí un ejercicio base como el anterior, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la revaluación, esto es cuando la revaluación es positiva? No miremos la regla de excepción. ¿Qué pasa si era negativa la revaluación? O sea, lo que vamos a ver ahora, el asiento es distinto. Y también va aquí a aparecer una diferencia, pero en este caso, como la diferencia no es positiva sino negativa, la regla general es que dice que esa diferencia va a resultado, va a pérdida por revaluación PP. Va a resultado. Entonces, positiva va a superávit, regla general. Negativa se carga a pérdida, afecta resultado. Olvídense la regla de excepción. Entonces, esto que está aquí lo voy a explicar ahora en un Excel, ¿ya? Para que vean el Excel que tienen ustedes en el aula. Pero aquí vamos a explicar la revaluación negativa, recordando que estamos trabajando sin deterioro acumulado porque el saldo es 0. Vamos a ver eso y vamos a verlo por eliminación, ¿ya? Hay más cosas en ese Excel, pero en este momento yo voy a ir a buscar ese Excel para trabajar con él. Pero antes de eso, también porque voy a aprovechar el Excel para trabajar, y hasta aquí llegamos, digamos, con la materia propiamente tal, ya para los efectos nuestros, que ya hemos conversado, es que esta cuenta de ORI, superávit de revaluación, que se va, digamos, reflejando el movimiento del periodo en el estado resultado integral en ORI y el saldo de la cuenta, que es distinto, de superávit, se lleva a patrimonio y se presenta en otras reservas en el rubro de patrimonio. Entonces, fíjense lo que dice aquí.
Dice, el superávit de revaluación de un elemento del PPE, incluido en el patrimonio, podrá ser transferido directamente a ganancia acumulada, entiéndase utilidades retenidas, cuando se produzca la baja en cuenta del activo, o sea, podemos usarlo años de años y un día decimos vamos a la baja, lo vamos a vender, lo vamos a donar y en ese momento el saldo que haya en superávit lo van a llevar a utilidades retenidas. O dice, usted puede tratar ese superávit llevándolo a resultados de a utilidades retenidas a medida que el activo sea utilizado por la entidad. Ojo, lo puede llevar a utilidades retenidas a medida que el activo vaya siendo usado. Comilla, es una distribución sistemática. El mismo concepto de la depreciación que una distribución sistemática, aquí se aplica al superávit. Como superávit es una cuenta de patrimonio y utilidades retenidas es una cuenta de patrimonio, ese hecho lo que hace es reclasificar información, pero no produce ningún efecto patrimonial. ¿Ya? ¿Está claro? Y aquí hay una reglita de oro que se cumple, en mi opinión, solo cuando no hay deterioro acumulado. Y es que ustedes podrían comparar la depreciación calculada según costo y compararla con la que les resulta ahora con el valor revaluado, y esa diferencia va a ser exactamente el monto que ustedes van a distribuir en el periodo y que van a cargar a superávit y van a abonar a utilidades retenidas. ¿De acuerdo? Eso es. Es todo lo que vamos a ver en materia y lo vamos a revisar. Porque lo siguiente ya es empezar a hablar de la depreciación, que ustedes ya la conocen, ya saben cómo se deprecia, repasamos esto. Y aquí está una cosa que hay que tener en cuenta, que la depreciación se lleva a gasto, sin embargo, en algunos casos, cuando se vincula con un activo como inventario o como un intangible, se carga a esos conceptos de activo y no a resultados. ¿Ya? Así que ustedes revisen eso. Aquí está el monto depreciable. Aquí se refiere a la depreciación. Quiero que eso lo revisen en el PPT, lo estudien, ya, porque eso es parte de la materia previa. Y aquí habla también del valor residual y lo que conversamos respecto a que si cambia la vida útil hay que hacer el ajuste contable hacia adelante en lo que afecta a resultado o a costo. ¿Ya? Ahí están los métodos de depreciación y esto ya no entra. Deterioro de valor, no. Entonces, hasta aquí sí que es obligación entenderlo, tenerlo claro. Cualquier duda se consulta. Voy a pasar entonces a buscar mi otra presentación. Voy a cerrar esto mejor y voy a buscar la otra. Perfecto. Ya, voy a abrir acá. Vamos a volver a compartir para continuar. Ahora voy a compartir este archivo para que quede clarito lo que estoy compartiendo. Y lo que vamos a ver aquí son los cálculos, ¿ya? Esto ustedes lo tienen también en el aula, lo tienen como 5 creo que, como 5, no como 5A. Estoy tratando de agrandar esto, no me acuerdo de agrandarlo. Denme un segundito, tengo cosas aquí, vamos a agrandar, ahí está. Bueno, espero que todo esté resultando bien, porque yo no veo lo que está grabándose. Entonces, aquí tenemos, perdones, olvídense eso, ¿no? Por eso les dije que en este archivo ustedes van a encontrar la revaluación negativa y
por reexpresión y por eliminación. Y todo lo que diga deterioro acumulado, por ahora, olvídense. ¿Ya? Ni lo miren, háganme caso, si no se van a enredar. Entonces, solamente esto, revaluación negativa, ya, por reexpresión y por eliminación, que está en el PPT pegado, pero aquí está explicado. Entonces, si se fijan, tomamos el valor bruto del PPE, que sería 600, la depresión acumulada 240, no es deterioro acumulado, el valor libro es 360 y el valor revaluado aquí en este caso se dijo que era 300 porque obviamente va a bajar. ¿Ya? Entonces, yo les doy aquí, ¿qué pasa si yo les hubiera dado el valor razonable? Cuidado, si yo les doy el valor razonable, ustedes tienen que quitarle la depresión acumulada y el deterioro acumulado y ese va a ser el valor revaluado. Aquí está dado, pero si no se lo hubiera dado, lo van a tener que calcular de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, este es el cálculo del valor revaluado. ¿En qué consiste esto? Tenemos que comparar el valor revaluado versus el valor libro. Eso significa que ha bajado 60. Si ustedes se fijan, lo que está haciendo ahí es que está tomando los 300 sobre los 360, ¿verdad? Y eso le está dando una variación de 0, o sea, no variación, perdón, le está dando que es un 0,83%, los 300 del valor libro. Entonces, ¿cómo se calcula el factor de ajuste? Al 100% le rebajan este porcentaje, lo que significa, y aquí cuidado, que esto es lo importante, que el ajuste que hay que hacer es una baja del 16,66 y tantos por ciento. ¿De acuerdo? Lo otro que pueden hacer es lo que está señalando aquí, ¿ya? Que ustedes sacan los 60, que es la diferencia entre 300 y 360, y lo dividen por la base que es el valor libro, siempre el valor libro, que es 360, y les da directamente la disminución. O sea, hay dos formas de calcular, todos los caminos llevan a Roma, llegamos igual. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos el PPE a su valor bruto, o sea, el saldo a la fecha de revaluación, y el saldo de presión acumulada incluía la depreciación, porque recuerden que dijimos que primero se depreciaba y después se revaluaba. Por lo tanto, esos 240. Bueno, si ustedes sacan aquí, esto da 360 y nosotros tenemos que llegar a que el valor libro nuevo sea igual a 300. Por lo tanto, ¿qué le hacemos a los 600, que es el valor bruto que tiene la cuenta PPE? Le quitamos, le calculamos el 16,7% y se lo quitamos. Por eso que aquí pusimos que después de hacer el asiento contable tiene que quedar en 500. Y la depresión acumulada, que era 240, recuerden que estamos trabajando reexpresión, pero a la baja. Le calculamos de a 40 que hay que quitárselo. Antes le sumábamos al PPE, le sumábamos a presión acumulada, aquí le vamos a quitar. Y después de eso la cuenta PPE va a tener un saldo, ¿verdad? Ya reexpresado de 500 y la depresión acumulada también uno reexpresado de 200 y eso nos va a dar el valor revaluado. ¿Cómo es el asiento? Aquí están los datos del asiento, por eso están marcaditos. Entonces dice que al activo fijo lo tengo que abonar en 100, que de presión acumulada le tengo que quitar 40. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer era, recuerden que 100 menos 40 da 60, que es la pérdida por revaluación. Porque ¿qué dice la regla general? Que si la revaluación es negativa, se carga pérdida. Que si es positiva, se abona a superávit. Regla general. No estamos revisando nada más para que no se me enreden, ¿ya? Después que hago ese asiento, ¿cómo me quedan las cuentas? Esta, bueno, si fuéramos rigurosos, quedaría con 600 débitos, 100 créditos y el saldo es 500. Recuerden que hay que ser bien riguroso. Yo no lo he arreglado. Ya debía haberlo arreglado. En realidad lo que estoy hablando es lo siguiente, que las cuentas tenemos que ser bien rigurosos.
Aquí tendríamos que tener los 600, que en realidad es la sumatoria, aquí los 100, ¿ya? Y después tendríamos que 600 débito menos crédito nos va a dar, no encuentro todas las herramientas, aquí hay una rayita, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo. Ustedes lo arreglan. Y aquí están las cuentas. Listo, se acabó. Reexpresión. ¿Qué hacemos si no ocupamos reexpresión? Ocupamos eliminación. Tenemos que la cuenta valor bruto, digamos valor bruto, en que están los libros, a eso me refiero, el PP 600 de presión acumulada, el saldo después del ajuste de presión del periodo es 240, y dice que el valor revaluado es 300. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar a que hay que eliminar la depresión acumulada. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos con el PPE para que quede directamente en 300? Recuerden que estamos trabajando sin deterioro acumulado. Entonces dice que le tengo que quitar 300 al PPE y tengo que quitarle 240 de presión acumulada. ¿Cómo le quitamos 240 de presión acumulada? Cargándola. ¿Y cómo le quitamos al PPE 300? Abonándola. ¿Y la diferencia cuánto es? 60. O sea, la diferencia por ajuste de revaluación, que en este caso, como es negativa, regla general, se carga resultados pérdidas. En ambos casos, reexpresión, acá arriba. Fíjense ustedes, al cargar de presión acumulada, se está aumentando el valor del activo, pero acá estamos disminuyendo el activo. Por lo tanto, ¿en cuánto realmente disminuye el activo? Está disminuyendo en 60. Por lo tanto, el patrimonio disminuye en 60. La causa de variación es la pérdida por revaluación y la materialización es la disminución del activo PP. ¿De acuerdo? Anoten eso, ¿ya? Entonces, analicen que hay disminución de patrimonio en 60.000. Vamos a poner que la causa es la pérdida, siempre la cuenta que informa, por revaluación, ¿verdad? Por revaluación negativa, ¿ya? En este caso. Bueno, pero no lo vamos a poner, por revaluación del PP. ¿Ya? Y la materialización, recuerden que la materialización de un cambio patrimonial siempre ocurre en activos y o pasivos. En este caso, finalmente, la materialización es en la disminución, es en la disminución, ya vamos a terminar, disminución, en la disminución del activo PP, ¿ya? O aquí, ¿cómo se llamaba? Ya, PP, perfecto. Recuerden, esto no lo pueden olvidar. Acá tienen las cuentas, el PPE quedó, o sea, bueno, ahí estamos mirando la reexpresión y acá el cuento del mismo. A ver, copiar, porque la causa es la pérdida, la disminución aquí neta. Analicemos lo otro, les va a dar lo mismo. Si ustedes se fijan las cuentas, aquí ponen lo mismo, porque es lo mismo que la disminución de patrimonio es de 60.000, que la causa de la pérdida es la pérdida por revaluación y la materialización es la disminución del activo PP, porque fíjense ustedes que el activo disminuye en 60 más. Porque usted al cargar de presión acumulada hacen aumentar el PP, pero al abonarle 300 lo hacen disminuir en 60. Y eso era lo que les quería contar y enseguida vamos a ver otro y final, PPE, que usted, perdone, Excel, que ustedes lo tienen. Vamos a ver vamos a ver, lo voy a cerrar. Vamos a ver el tratamiento del superávit. ¿Se acuerdan? Entonces aquí le voy a poner guardar y lo voy a cerrar. Dice que de nuevo le voy a poner OK. De nuevo voy a compartir. Voy a buscar mi archivo primero. Lo tenía por acá.
tenemos a ver, tratamiento del superávit, el 4, tratamiento del superávit. Entonces, de nuevo, vamos a dejarlo chiquito, vamos a ir a, esto no es una producción, una edición, así que por favor tengan en consideración que aquí el fin justifica los medios, lo que interesa es que haga una buena clase, no si está bien editado o no. Así que, sí estoy compartiendo con ustedes, ya dice que eso voy a compartir. Entonces, estamos compartiendo y aquí lo que tenemos es lo siguiente. Dice, tratamiento del superávit de revaluación del PP. Entonces ustedes tienen que recordar en la línea del tiempo que al cierre de cada periodo se hizo la depreciación. Si aquí en el periodo 2 nosotros, que sería el periodo 2, ya este sería el periodo 1. Nosotros en algún momento adquirimos este activo fijo, al cierre tenemos que hacer el ajuste por depreciación. Acá en el periodo 2, aquí hicimos la revaluación. Primero, antes de revaluación, hay que depreciar la depreciación del periodo y luego revaluar. Al periodo siguiente es donde me tengo que preocupar qué hago. ¿Qué hago si hubo superávit? O sea, en esta primera revaluación hubo superávit. ¿Ya? Hubo superávit. Entonces, como era primera vez, va una cuenta de ORI, una cuenta que presento, ¿verdad?, en el patrimonio, en otra reserva. Y en el periodo 3, yo sigo revaluando, pero primero de precio, y si he decidido ir asignando periódicamente, distribuyendo el superávit, primero tengo que hacer eso. Y luego revaluar. Y hay que hacer ese orden, si no las cosas no salen bien. ¿Ya? Pero estamos hablando de que es después de que surge el superávit, al periodo siguiente. ¿Y cómo lo distribuyo aquí? En base a la vida útil restante. Es igual como cuando deprecio, pero aquí estoy distribuyendo el superávit. ¿Ya? Y por eso digo que en el 4, como sigue quedando superávit, tenemos que depreciar, distribuir el superávit y revaluar. ¿De acuerdo? Y así sigue hasta el periodo 8, porque aquí, bueno, hasta el periodo 8, porque si ustedes se fijan, tiene 2 periodos, se distribuyen 8 periodos a partir del periodo 3. Por eso aquí dice que son 6 periodos. Periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7, periodo 8. Ojo, son 6 periodos para asignar, distribuir el superávit mientras haya saldo. Entonces, aquí lo que está diciendo que en el periodo 2 surgió el saldo de 120 del superávit. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hago en el periodo 3? Yo tengo que llevar el superávit a utilidad retenida porque yo tomé ese camino, que es el segundo camino, el de la asignación. Porque el otro es mantenerlo hasta el final. ¿Hasta qué final? Hasta cuando dé de baja el activo. Entonces, tenemos que cargar superávit, que es la cuenta de patrimonio, abonar utilidad retenida, que también es cuenta de patrimonio, y yo les dije que en este caso no hay efecto sobre el patrimonio. ¿Se acuerdan? No afecta al patrimonio. Ya, ¿y cuál es la otra alternativa? La misma historia, que aquí tuvimos el periodo 1, que estaba al costo, periodo 2, que hacemos revaluación por primera vez, y vamos a decir que hubo superávit, porque estamos usando el otro camino, ¿verdad? Y acá, fíjense, tengo que depreciar, pero como yo no voy a distribuir el superávit, no lo voy a asignar sistemáticamente, aquí no hay que hacer eso. ¿Y qué hago enseguida? Revaluar. ¿Y qué pasó con el superávit que es del periodo, vamos a poner aquí que es el abono del periodo 2, para que sepan, ¿verdad? El abono del periodo 2, igual acá. Acá era 6 periodos a distribuir, vamos a ponerle abono del periodo 2. Ya, porque recuerden que es un saldo. ¿Ah?
vamos a poner que es saldo del periodo 2 mejor, es saldo del periodo 2. ¿De acuerdo? Porque cuando yo aboné a la cuenta superávit fue en el periodo 2, pero aquí la tengo, esta cuenta es al término del periodo 3. Ya, al término del periodo 3. Entonces es el saldo del periodo 2. O sea, y aquí vamos a poner lo mismo, le vamos a poner saldo del periodo 2. ¿De acuerdo? Pero aquí no hago nada, porque yo lo voy a acumular. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo dé de baja. Y así el periodo 4 hasta el periodo 8 vamos a hacer nada. Y cuando ocurra la baja, ya acá dice, a la disposición del PPE, o sea, lo vendo, lo dono, lo castigo, no sé, la baja. Dice que ahí, a la baja, tengo que sacar de primero el activo del PPE. ¿Y cómo lo hago? Esto es de contabilidad 1. Reversamos presión acumulada, reversamos PPE, ¿verdad? Y la diferencia nos va a generar un resultado, pero ese es otro cuento, eso es la baja. Aquí estamos suponiendo que quedó en cero. ¿Pero qué me quedó? Me quedó una cuenta de patrimonio que se llama superávit, que es un ORI. Y dice que en ese momento lo tengo que llevar completo a utilidades retenidas. Ahí llevo los 120 que se generaron en el año P2. Estamos suponiendo un ceteris paribus. Ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Suponemos que nada más se mueve después para poder entender el fenómeno. Es lo que usan los economistas en economía. Suponen que no pasa nada más para que puedan entender los distintos fenómenos de inflación, de desempleo y todas esas cosas. Bueno, aquí está qué pasa si no lo hubiera vendido. Aquí lo di de baja, ¿ya? Y di de baja y quedó en cero, pero aquí lo vendí. Entonces, como he registrado una venta el PPE, la plata que primero neteo, o sea, depresión acumulada PPE, pero como el PPE es más grande, ese es el pedazo que estoy vendiendo. ¿En cuánto? En lo que recibo en caja. Y como lo que recibí en caja es más que lo que entregué, se me genera una ganancia. También podría haber una pérdida. Y eso sí que me afecta el patrimonio y eso sí que produce variación patrimonial. Pregunto, cuando neteo el valor, ¿me produce variación patrimonial? No hay variación patrimonial. Ahí no hay variación, porque quedó en cero. Aquí sí que se produce una variación patrimonial. Aquí hay variación patrimonial por la venta. Si hubiera habido un valor residual, ojo, el PPE va a quedar a valor residual y eso va a ser una pérdida por la baja. Ojo, no hay variación patrimonial y esto es porque valor libro del PPE es cero. ¿Ya? O le ponemos el cero con palabras. Es cero. ¿Se fijan, chiquillos, que no hay reglas de memoria que aprender? No hay reglas de memoria. Bueno, y eso ha sido la clase que les debía y ustedes se deben preocupar de estudiar. No está tan larga, ¿verdad? Casi de una hora y cualquier cosa me avisa. Que tengan buen día. Chao. Gracias. Y ahora terminamos la clase. Que esté muy bien.